Bienvenidos, estas son las noticias de la televisión croata. Continúan las labores de limpieza en Zagreb y sus alrededores tras el fuerte vendaval que azotó la capital el jueves y el viernes. Los servicios de emergencia han recibido miles de llamadas por tejados dañados y árboles arrancados de raíz. Hasta el momento hemos contabilizado al menos 1.000 árboles caídos. Sin embargo, es seguro que esa cifra aumentará en los próximos días, ya que sin duda habrá más árboles por talar. Hemos desplegado un gran número de bomberos. 15 camiones de bomberos están operando actualmente en toda la ciudad. Muchos equipos con escaleras excepcionalmente altas, algo sin precedentes. Los equipos están trabajando para retirar escombros y árboles caídos. Los ciudadanos siguen solicitando ayuda y estamos haciendo todo lo posible para asistirlos. Aún es pronto para determinar cuánto durará el proceso de evaluación de daños. Probablemente se prolongue durante semanas e incluso meses en algunos casos, dependiendo de la magnitud y complejidad de los daños. No obstante, la ciudad mantiene su compromiso de apoyar a sus ciudadanos durante todo el proceso de recuperación. Al mismo tiempo, la región montañosa de Lika se vio afectada por fuertes nevadas, dejando a miles de hogares sin electricidad. La compañía de suministro eléctrico había anunciado que el servicio se restablecerá en su totalidad este domingo. Los residentes de esta zona han demostrado paciencia y una clara comprensión de la gravedad de la situación. Al igual que Zagreb, esta área también ha sufrido daños considerables. Confiamos en que el Estado brindará el apoyo necesario para la recuperación. El mayor desafío ha sido la falta de electricidad. Varias subestaciones quedaron fuera de servicio y otras permanecen inoperativas. Como consecuencia, muchos residentes se quedaron sin batería en sus teléfonos, por lo que los equipos fueron de puerta en puerta para comprobar el estado de los vecinos. Gracias a Dios, todos están a salvo. El ministro de Defensa, Ivan Anušić, visitó a las tropas croatas que prestan servicio en el batallón multinacional de la OTAN en el noreste de Polonia. Este contingente, integrado por unidades de Estados Unidos, Reino Unido, Rumania y Croacia, forma parte de la estrategia de la OTAN para defender su flanco oriental. Esta es mi primera misión en el extranjero. Tenemos muchos soldados en el contingente que han estado desplegados en Afganistán y otros lugares, así que tienen mucha experiencia. Estamos aquí para crear vínculos, fortalecer las alianzas existentes y apoyarnos mutuamente. Es fundamental que las Fuerzas Armadas croatas participen en misiones internacionales, ya sea a través de la OTAN, la Unión Europea o las Naciones Unidas. En Croacia, los creyentes celebraron el Domingo de Ramos, la festividad que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén justo una semana antes de la Pascua. La Semana Santa es tradicionalmente un tiempo de profunda reflexión espiritual sobre el amor, el sufrimiento y la redención. Quizás nos hemos acostumbrado demasiado al pecado, convenciéndonos de que es normal o insignificante. El Domingo de Ramos nos recuerda lo frágil que puede ser nuestra bondad. Las mismas voces que alaban a Dios hoy pueden darle la espalda mañana. Nuestros corazones se dejan influenciar fácilmente. La pasión de Cristo nos invita a examinar nuestra conciencia con honestidad. En Rijeka, los fieles unieron al clero en una procesión hasta la Catedral de San Vito, donde el arzobispo Mate Uzinić ofreció la Santa Misa. ¿Acaso no sucede hoy que Jesús, con su mensaje de amor, perdón y la espada envainada, permanece solo? Mientras tanto, no solo los miembros de su pueblo que no lo reconocieron como Cristo, sino también aquellos que iniciaron su carrera armamentística, justifican los intereses económicos de los poderosos de este mundo.
bendiciendo a los artífices de la guerra con una supuesta ambición de alcanzar la paz mundial. Los cristianos son como Cristo, o no lo son. El camino de los cristianos es el camino de la cruz. Siempre es el camino de la derrota, de la humildad, de la entrega y el servicio, el camino del amor hasta el final. El Papa León XIV, líder espiritual de 1.500 millones de católicos, ofició la misa en el Vaticano. Al inaugurar su primera Semana Santa como pontífice, el Papa hizo un enérgico llamamiento a la paz mundial. Jesús es el Rey de la paz, rechaza la guerra, su nombre no puede usarse para justificarla. No escucha las súplicas de quienes practican la violencia diciendo: pueden multiplicar sus oraciones, pero no las escucho. Sus manos están manchadas de sangre. Al contemplar a Cristo reconocemos las numerosas crucifixiones de nuestro mundo actual. En sus heridas vemos las heridas de incontables hombres y mujeres. La selección croata de fútbol se enfrentará a Brasil en Orlando, Florida, el miércoles a la madrugada, en el segundo de 2 partidos amistosos internacionales previos al Mundial de 2026. La última vez que se enfrentaron, Croacia derrotó a la pentacampeona del mundo en los cuartos de final del Mundial de 2022, tras una emocionante tanda de penales. Vinicius posee un talento individual excepcional que hace muy difícil la defensa 1 contra 1. Para detenerlo se requiere un esfuerzo colectivo con total concentración y coordinación. Brasil cuenta con algunos de los mejores jugadores individuales del mundo. Es un placer y un honor competir contra ellos. Saldremos a la cancha durante 90 minutos y veremos qué equipo es el mejor. El pronóstico para el lunes indica que estará parcial a mayormente nublado en el interior, con lluvias aisladas en el extremo oeste. En la costa habrá periodos de sol con aumento de la nubosidad, vientos moderados del norte y luego vientos del sur y del sudoeste. En la costa habrá vientos moderados a fuertes del noreste y del norte, y de a momentos del noroeste y del sudoeste después del mediodía. Las temperaturas mínimas estarán entre 0 y 5 grados en el interior y entre 6 y 11 en la costa. Las máximas estarán entre 7 y 12 grados en el interior del país y en la costa estarán entre 14 y 17 grados centígrados. Los próximos días en el interior estará nublado con lluvias pasajeras. Incluso puede haber aguanieve y nieve en las cumbres. Vientos moderados a fuertes del norte y del noreste. Se esperan vientos más suaves y temperaturas ligeramente más cálidas el jueves. Vientos fuertes a muy fuertes del noreste a lo largo de la costa, con ráfagas muy fuertes en algunos puntos. El martes, posibles lluvias aisladas en Dalmacia. Se prevé que los vientos disminuyan hacia el viernes. Estas fueron las principales noticias. Gracias por su atención. Hasta mañana.